Terminó el drama, finalmente, después de 72 horas. Esta tarde fueron liberados los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana secuestrados. Llegaron a bordo, raro, pero llegaron a bordo de una camioneta de redilas dejada como 50 o 60 metros atrás de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y caminaron para abrazar a sus familiares. Tenemos contacto en este momento en vivo, en directo, con Lizeth Cuello, corresponsal de 1TV Noticias. Ella se encuentra en Chiapas, justamente a las puertas del hospital, de un hospital allá en Tuxtla Gutiérrez, donde fueron llevados a revisión los secuestrados. Allá en Tuxtla. Estamos contigo, Lizeth. Nuevamente, buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches. En efecto, como tú lo comentas, terminó pues este sufrimiento de 16 familias de estos 16 trabajadores que estaban secuestrados desde el pasado martes por un grupo armado. Estos trabajadores, como bien lo comentabas, llegaron alrededor de las 5 de la tarde por su propio pie a la dependencia donde se encontraba este campamento con las familias que habían montado desde el pasado martes. Uno de los trabajadores iba manejando esta camioneta de 3 toneladas en donde llegaron. Posteriormente caminaron 100 metros para reencontrarse con su familia y ahora se encuentran recibiendo atención médica justamente en este hospital privado que se encuentra a mi espalda. ¿Qué te parece si vemos lo que preparamos acerca del reencuentro con sus familias? Es el momento preciso en que los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas llegaron caminando hasta el campamento instalado por sus familiares afuera de la dependencia. Venían a bordo de un camión de 3 toneladas y fueron dejados a cierta distancia. Ahí bajaron y caminaron los casi 100 metros que los separaban de sus seres queridos. De inmediato, fueron atendidos por paramédicos que se encontraban en el lugar a fin de conocer su estado de salud. Visiblemente cansados y deshidratados, recibieron los primeros auxilios entre abrazos y gritos de emoción de sus familias. Algunos de ellos accedieron a dar su testimonio. La mayoría afirmó estar bien. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios. ¿Bien? Sí, ahorita sí. ¿Cómo se llama usted, señor? ¿Cómo se llama usted? Don Pedro. Pedro Gómez López. Gracias. La señora Guadalupe, familiar de uno de los liberados, confirmó que el camión en que llegaron es el mismo donde se los llevaron el pasado martes, cuando los plagiaron. Lo único que les dijeron que los dejaban libres porque no servían para nada. Ellos les proporcionaron la unidad para trasladarse. Ellos mismos, en la unidad que los llevaron, en esa misma, pues, se los dieron para que se regresaran. Luego de ser revisados por paramédicos, los 16 trabajadores fueron trasladados hasta un hospital donde se les realizarán estudios médicos y serán estabilizados los que tienen padecimientos crónicos, pues estuvieron más de 72 horas sin sus tratamientos. Con uno, Lizeth Cuello. Informarte, Pepe, que se pretendía dar una conferencia de prensa en los medios de comunicación para dar el detalle precisamente de cómo fue el rescate o si bien el grupo armado los había liberado. Hace algunos momentos enviaron un boletín de prensa para confirmar que, bueno, pues fue gracias a los operativos que se implementaron por parte de los 3 órdenes de gobierno que se logró el rescate de estos 16 trabajadores. Así también te comento que conforme a la petición que hacía el grupo armado de destituir a 3 funcionarios públicos de la Secretaría de Seguridad y también pues la devolución con vida de esta joven Nayeli 5 que fue secuestrada el pasado 22 de junio, pues nada se sabe. No se sabe si está con vida la joven y tampoco se sabe si fueron destituidos estos 3 funcionarios. Mientras tanto, los familiares ya se encuentran acá en este hospital esperando a que les sean entregados esos 16 trabajadores para posteriormente pues ir directamente a sus hogares después de 72 horas de estar secuestrados. Ese sería el reporte, Pepe. Lizeth, hay muchas dudas en relación sobre todo por la forma como estos 16 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cómo lograron zafarse, cómo fueron liberados.
hay muchas dudas alrededor. Si es que hubo un operativo, cómo se dio este operativo, o bien si fue voluntad de los secuestradores proporcionarles el vehículo para que ellos mismos llegaran. Y otra duda, ¿por qué dejan el camión tan lejos? A unos 100 metros, como tú nos demostraste en la tarde, a 100 metros de la entrada justamente de la oficina donde ellos trabajan. Hay más dudas que certezas, porque eso de decir que gracias a un operativo de las tres fuerzas del militar, el civil y del Estado, pues no convence a nadie, porque no tenemos ninguna evidencia. Así es, Pepe. Bueno, pues los mismos familiares que han sido los que nos han relatado estos 3 días de sufrimiento que tuvieron estos 16 trabajadores, pues nos informan que les dijeron que el grupo armado les proporcionó la unidad. En esa misma unidad, Pepe, fue la que los secuestraron el pasado martes cuando los bajaron de este camión. Y bueno, señalan los familiares que el grupo armado les dijo que se retiraran en ese camión porque no les servían ya absolutamente para nada. Les habían dado la instrucción que llegaran hasta el municipio de Cintalapa. Se intuye que de ahí estaban en una ranchería, probablemente porque tampoco hay certeza de eso por parte de las autoridades en el boletín que ya nos dieron a conocer. Sin embargo, los trabajadores decidieron arriesgarse y llegar directamente hasta la ciudad capital, a 100 metros, como bien lo mencionamos, de la dependencia. No nos han confirmado tampoco los familiares del por qué caminan esos 100 metros y dejan el camión que venía pues siendo conducido por uno de ellos, Pepe, por uno de los trabajadores. Hay muchas todavía incógnitas acerca de la llegada de estos trabajadores. Sin embargo, las autoridades señalan que pues todavía están en el protocolo de investigación, de interrogaciones a los trabajadores para que den pues más detalles acerca pues de esta liberación, que más bien parece la liberación del grupo armado y no de este operativo, como bien lo mencioné. Exactamente, hay muchas dudas y ojalá se aclare en favor de la certeza, porque para discursos políticos estamos ya hasta el tope para que nos digan y disfracen las cosas como son. Los liberaron hasta la evidencia, hasta lo que muestra la evidencia en este momento, los liberaron por voluntad de sus secuestradores. Y ya los detalles los conoceremos tarde o temprano. Ojalá tengamos más información. Que estés muy bien, Lizeth Cuello. Magnífico trabajo. Gracias, Pepe. Muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches, Lizeth Cuello, desde Tuxtla Gutiérrez.